Estamos listos. Hola a todos, mi nombre es Brit y estoy muy feliz de estar aquí para compartir con ustedes alguna información e inspiración sobre Healy y McHealy. He preparado una presentación en español y voy a compartir para que puedan leer mientras yo hablo. Espero que al final haya tiempo para preguntas. Si no, me detendré de repente para preguntar y contestar. Ok, un momento. Voy a compartir pantalla ahora. Ok, aquí estamos. Un momento. Ok, a todos. Antes de empezar, voy a presentarme. Soy homeópata y terapista, trabajando en Londres. Vengo de Irlanda. He trabajado con Time Waver, la madre de Healy, y McHealy por 10 años ahora. Empezamos con este aviso de responsabilidad y les doy tiempo para que lo lean. Aquí dice que McHealy y Healy fueron creados para tratar ninguna enfermedad, pero es un gran apoyo. ¿Está todo bien? ¿Puedo continuar? ¿Vamos a una buena velocidad? ¿Todo bien? Perfecto, muy bien. Ok, hoy quiero darle a todo el mundo una explicación general de Healy y McHealy. Y ahora quiero explicar específicamente la manera en la que Healy y McHealy trabajan. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Ok, empezamos con los principios de Healy y McHealy. Hay 5 principios en total. Está la microcorriente, que se entregan directamente al cuerpo físico mediante cables. Los puedes encontrar en la Pink App de Healy, en la rosa. También están las frecuencias. Las frecuencias también se encuentran en la app rosa, utilizando cables. Y estas frecuencias en la app rosa son de mononina y otras fuentes. En tercer lugar, tenemos sensor cuántico en Healy y McHealy. Lo tenemos en la app roja y en la app azul. Todo esto utiliza sensores cuánticos. Explicaré lo que es el sensor cuántico más adelante. Healy también utiliza vibración de frecuencias en hertz. En el campo de información que tiene localmente el cliente, utilizando la app ROS, cuando tú tienes el coil. Daniel, dime si utilizas la palabra coil o hay alguna traducción. Coil, sí usamos coil.
Número 5. Healy también vibra. Olvidé la palabra. Detecta vibraciones positivas en el campo energético del cliente al usar la app azul de Healy. Entonces regreso al número 4, que se detecta la vibración de frecuencia en el campo del cliente al usar el coil. Y en el número 5 usas la app azul para sentir vibraciones positivas y vibraciones de ciertas remedios. Recibes la información del cliente y no tiene que ser local, puede estar en cualquier lugar. El cliente no tiene que estar cerca del Healy con la app azul. A continuación, voy a resumir el Mag Healy. El Mag Healy usa un paquete campos electromagnéticos pulsados, una terapia de campos electromagnéticos pulsados. Así que básicamente el Mag Healy crea un campo magnético alrededor y ese campo magnético brinda frecuencias en una distancia de aproximadamente 3 metros de diámetro. Así que 1.5 metros de cada lado en un círculo hay un campo en el que Mag Healy está trabajando y que recibirá las frecuencias generadas por Mag Healy. Cualquier persona y cualquier cosa en ese espacio son tratados. Número 2. El Mag Healy utiliza frecuencias en 2 maneras. Utiliza nononina, frecuencias nononina y otras fuentes en programas clásicos, en programas ambientales y en programas de agua. Son 6 páginas de programas que usan frecuencias nononina. Y utilizan programas FSM para generar frecuencias de diferentes fuentes, vienen de diferentes lugares. Voy a hablar de esto después, pero utiliza unas pocas de cientos frecuencias, muy específicas frecuencias, y las usa una y otra vez. Eso es un poco diferente a las frecuencias nononina. Nononina tiene miles y miles, cientos de miles de frecuencias. ¿Ok? Bien. Número 3. El Mag Healy también tiene un sensor cuántico. En un momento explicaré lo que es un sensor cuántico. Y el sensor cuántico se utiliza para todos los programas, excepto MacMaking FSM. Los programas MacMaking FSM utilizan exactamente las mismas frecuencias para todo el mundo, las mismas que contiene el programa. Pero con los programas nononina, de muchas páginas, se utiliza el agua, el ambiente, y todos estos utilizan el sensor cuántico. Y también las MacMaking FSM.
Necesito un poco de retroalimentación. ¿Cómo vamos? ¿Estoy siendo clara? ¿Vamos rápido? ¿Vamos lento? ¿Me escuchan? ¿Estoy siendo clara? Asumo que vamos bien y que estoy siendo clara. Ahora, más detalles. Vamos de regreso a la microcorriente. La microcorriente se usa en la app Rosa cuando utilizas cables, cuando utilizas las bandas de las muñecas, cuando utilizas los electrodos, los clips de oído. Todo esto entrega microcorrientes al cuerpo. ¿Cuáles son los beneficios de la microcorriente? Número 1, el incremento de ATP, que significan moléculas de energía. Se ha probado que aumentan mucho cuando tú le entregas microcorriente al cuerpo. Y cuando decimos microcorriente, estamos hablando de microamperes. Por ejemplo, esta máquina utiliza miliamperes, que es mucho más fuerte. Así que la microcorriente es mucho más débil, pero de todas maneras tiene un gran efecto en el proceso físico de las células. Número 2, microcorriente ha sido probado que incrementa el poder de voltaje de las células. O sea, el voltaje que hay dentro de la célula y fuera de la célula. Si no hay diferencia en el sodio, el potasio, entonces no corren, no fluyen de célula a célula. Así que para crear este flujo, entre otras moléculas, dentro y afuera, necesitamos esta potencial diferencia entre el interior y el exterior. Lo óptimo es de menos 100 a menos 70 milivolts. Una célula muy enferma tiene un voltaje muy bajo. Así que si aplicamos microcorriente, incrementamos el voltaje de la célula y eso es beneficioso. Y número 3, la microcorriente incrementa la síntesis de proteínas dentro de nuestra célula. Hay mucha investigación sobre estos efectos, empezando en 1982. Este científico Chen hizo mucha investigación y muchos trabajos independientes para probar esta teoría de la microcorriente. Ok, ahora vamos a hablar de la terapia de frecuencia. En la app Rosa, cuando tú estás utilizando los cables, estás obteniendo microcorriente, repito nuevamente, y al mismo tiempo estás recibiendo terapia de frecuencia. Cuando tú utilizas la app azul, solo utilizas terapia de frecuencia. Cuando utilizas el MagHealy, obtienes terapia de frecuencia. Así que, ¿qué es esto? ¿De dónde se origina? Las frecuencias en Hertz es la unidad utilizada para describir la velocidad de las ondas. Antes de que tuviéramos manifestaciones físicas, la creación consistía
en ondas de luz y sonido, de muy alta frecuencia, de luz y sonido. Algunas personas consideran que el sonido del Om representa el sonido original de la creación, la exhalación y respiración de Dios, de lo divino. Estas frecuencias originales después se diferenciaron en diferentes maneras. Por ejemplo, el sonido, la luz, electricidad, magnetismo, son solo ejemplos de diferentes formas en las que las vibraciones originales de creación se multiplicaron y cambiaron y se manifestaron de diferentes maneras, en modos más complejos. Finalmente, la vibración ha disminuido su velocidad y se ha manifestado en materia física. Así que la materia física tiene menor frecuencia, menor vibración que el sonido, que la luz. Ok. Continuando. Nuestros cuerpos tienen un sistema elaborado de comunicación. Algunos son físicos, algunos son no físicos. Comunicación física con el cuerpo involucra proteínas, ADN, agua, electrolitos y, por ejemplo, los nervios. Como sabemos, la energía va a través del nervio. La comunicación con el cuerpo también puede ser de maneras no físicas a través de la vibración. Y estos métodos de comunicación en el cuerpo no son lineales. Todo el cuerpo completo puede recibir el mensaje al mismo tiempo. Por ejemplo, si nosotros escuchamos muy buenas noticias o algo que de verdad nos gusta, todo nuestro cuerpo tiene una experiencia de recibir eso, una comunicación. Esto recae no solamente en medios físicos, sino no físicos en la manera en la que la comunicación llega a nuestro cuerpo. Nosotros somos capaces de comunicar y nuestro cuerpo puede transmitir comunicación en una manera completamente no física. Inclusive lo que nuestros cuerpos son capaces de recibir información que puede venir de 1000 millas de distancia. Y esto es posible porque nosotros estamos situados en un campo. ¿Dicen campos en español? Sí, es un campo de información. Nosotros existimos dentro de un campo. Y esta información está dentro del campo, este campo en el que todos estamos conectados. Y estamos todos constantemente en comunicación en este campo. El campo contiene todo nuestra programación mental, nuestras experiencias, incluso de nuestros ancestros, de las personas que amamos, incluso aunque estén a distancia. Podemos descubrir que nosotros tenemos esta sincronización. Pensamos en otro al mismo tiempo, con otros al mismo tiempo. Por ejemplo, tal vez hayan escuchado de unos experimentos de Rupert Sheldrake, un biólogo, que prueba en animales que son mascotas
que son muy, muy apegadas a sus dueños. Y los dueños pueden estar en el trabajo 50 millas o 100 kilómetros lejos, pero el momento en el que el dueño piensa en ir a casa del trabajo y se empieza a poner su chamarra, el perro en casa se emociona, mueve la cola y va a esperar. No hay una conexión física entre ellos dos, pero están conectados mediante este campo. Entonces, lo que digo es, las frecuencias son una manera de comunicación y pueden ser físicas y pueden ser no físicas. Otra frase. No sé español, pero bueno, estoy practicando. Practico mucho para entender. Las frecuencias son el lenguaje que nuestras células del cuerpo físico es este lenguaje que es entendido por nuestro cuerpo físico, por nuestro sentimiento de función y por nuestra facultad mental superior. Las frecuencias son el lenguaje que nosotros entendemos. Más allá del español, más allá del inglés, frecuencias son un lenguaje y nosotros intuitivamente respondemos a ellos. Les daré más ejemplos. Muchos experimentos se han hecho en personas que meditan mucho. Cuando nosotros estamos meditando y estamos en un estado de relajación, nuestro cerebro emite frecuencias, ondas particulares que se producen cuando estamos relajados. Tienen una frecuencia de aproximadamente 5 Hz hasta 10, 40 Hz. Nosotros estamos en profunda relajación, hasta 40 Hz de frecuencia productiva. Ahora podemos aplicar estas frecuencias utilizando los electrodos, los tips de oreja, cuando estamos sentados en meditación y relajados. Lo que estamos haciendo es que estamos entrenando nuestro cuerpo, nuestro cerebro, para relajarse a ese mismo estado. Entonces, la terapia de frecuencia con Healy y McHealy se entrega a través de los cables en la rosa. Número 2, con PEMF, que es lo que usa el McHealy. Y número 3, con el coil, en el campo de información local de Healy. Y el objetivo es aplicar frecuencias. 2 objetivos. Los objetivos son crear resonancia y para entrenar al cuerpo de maneras más saludables de ser. Así que la resonancia todos sabemos la palabra resonancia, porque la has escuchado en experimentos en donde músicos producen notas musicales que son exactamente iguales a las frecuencias que unen las moléculas en un vaso, como este.
y esa nota musical es tocada el suficiente tiempo para que las moléculas en el vaso rompan y entonces el vaso se rompe. Entonces esto es resonancia. La música provoca que el vaso vibre a cierta frecuencia. Todos sabemos cuando estamos con alguien que sentimos que nos entiende y cuando hablamos acerca de algo que es importante para nosotros y alguien más lo entiende lo que estamos diciendo, de verdad escucha, de verdad siente empatía y entendimiento y nos muestra que nos entienden, entonces nosotros sentimos aliviados, nos sentimos capaces de relajarnos. Así que la resonancia entre dos personas, yo la describo como ese estado de entendimiento mutuo, de verdad escuchando, de verdad entendiendo que la persona, que esta resonancia es sanadora y forma la base de muchas terapias, antes que otras intervenciones. Lo básico, escuchando y entendiendo para que la persona se sienta vista, escuchada, entendida por uno mismo y por otra persona. Eso es muy sanador. Lo veo todo el tiempo en mi trabajo. ¿Ok? Solo déjenme asegurarme de que no haya olvidado nada. Ok, ahora voy a hablar a detalle del sensor cuántico, porque muchas personas no entienden lo que es. Y para mí es muy importante, porque conozco gente todo el tiempo que usa el healing y que vive increíbles milagros con healing. Y yo definitivamente creo que el sensor cuántico de healing, escogiendo las frecuencias o escogiendo los remedios para cada persona específicamente, momento a momento, creo que esto es muy poderoso. Entonces, ¿cómo funciona el sensor cuántico? El sensor cuántico usa una combinación de intención en el momento en el que haces una pregunta. Si es la app azul, tu pregunta es, ¿qué elemento tiene mayor resonancia conmigo en este momento? Programa, ¿qué programa? De nutrición, las flores de Australia, ¿cuál tiene mayor frecuencia conmigo? Si utilizas la app rosa, no estás conscientemente haciendo una pregunta, pero la programación de la app rosa es crear la pregunta cada 10 segundos. ¿Cuál es la siguiente frecuencia para esta persona en este momento? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la siguiente frecuencia importante para esta persona? Y utilizan y seleccionan 3 frecuencias y las recibe. Y después el sensor cuántico vuelve a elegir las siguientes 3 frecuencias. Y si lo ves, lo vas a notar en la pantalla. Entonces, eso es intención. Y ahora patrón. El patrón que es creado en este momento, utilizando generador de eventos aleatorios. Entonces,
Es otro nombre para el sensor cuántico. Es un pequeño dispositivo físico y son generadores de eventos aleatorios, tanto el Healy como el McKeely. Bueno, podría decir más acerca de esto, pero no por ahora, porque es demasiado detalle y quiero cubrir todos los temas. Entonces, así es como nosotros decidimos qué frecuencia, qué hertz, de todos los que hay, de los cientos de miles de frecuencias que hay, así es como decidimos cuáles. Así es como seleccionamos las afirmaciones psicológicas que son más importantes para ti. Cuando analizas en la app, también es como encuentras los remedios para ti mismo cuando usas la app azul. Y estos remedios y estas afirmaciones vienen de bases de datos muy grandes que tiene Healy en su app. Ok, lo siguiente. Vamos al Mac Healy. Pero voy a detenerme aquí por un momento porque podría continuar y voy a hablar del Mac Healy mucho. Pero antes, ¿hay alguna pregunta sobre lo que he dicho hasta ahora? ¿El coil tiene el mismo efecto que usar los cables? Consideren por un momento mi respuesta. Sé que las personas escuchan cuidado y a cualquier persona que esté hablando podría parecer que esto es una respuesta final y la verdad, pero de hecho no hay nada que tú puedas decir acerca de Healy y McHealy que será aplicado para todo el mundo. Todo el mundo es diferente. Así que voy a tomar un momento para seleccionar cuál es la mejor respuesta para eso. Saben como algunas personas prefieren diferentes tipos de música. Alguien prefiere jazz, alguien prefiere música clásica. Entonces, lo que una persona ama, la persona puede simplemente no tener resonancia con eso. Así que no hay una manera en la que alguien puede decir que el coil para todo el mundo es mejor o los cables para todo el mundo son mejores. Tienes que experimentar por ti mismo. De manera personal, si yo quiero utilizar el Healy para ayudarme con problemas físicos, yo utilizo las bandas de las muñecas o los electrodos. Personalmente lo hallo más fácil, pero personalmente se utilizo programas espirituales, mentales, de bienestar, entonces tiendo a utilizar el coil. Sé de otras personas que prefieren el coil para la microcorriente. ¿Ven lo que digo? No hay una respuesta correcta para él. Tu sistema, tu cuerpo, puede recibir la información de diferentes maneras y cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo le gusta recibir la información de manera diferente. Si le gusta recibir una nube de información, entrar en esa nube y tu cuerpo es sensible a ese campo, entonces otras personas prefieren un lenguaje más físico
para la microcorriente y para traer esas frecuencias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Daniel? Sí. Pregunta el si Healy trabaja con magnetismo para personas que han tenido placas de titanio o operaciones abiertas. Cada persona que tiene un McHealy deben de revisar el manual. Hay dos: instrucciones de uso y manual. Las instrucciones de uso te dan claras guías sobre cuándo puedes usar el McHealy y cuándo no debes usarlo. Así que hay condiciones de corazón que hacen que el McHealy no se pueda usar. Por favor, revisen los detalles en las instrucciones de uso. Lo puedes revisar en su back office o en la app de McHealy y descargarlo. Ok. Preguntan cómo se mide la intención y cómo se relaciona esta información con la app. ¿Puedes repetir? Sí. ¿Cómo el sensor mide? Ok. Lo que tienen que entender es que el sensor cuántico está diseñado para crear un análisis, muy rápidamente un análisis. ¿Y cómo funciona? Es que la pregunta es hecha. De todas las posibles respuestas, miles de posibles respuestas, una respuesta se convierte en, se mueve hacia adelante. Es como un mar de posibilidades, de posibles respuestas. Y en el momento en el que haces la pregunta, una frecuencia, una respuesta, un remedio, salta. Entonces, el hacer la pregunta está basado en el efecto cuántico. Como tú observas un mar de posibilidades, lo que tú tienes en tu mente, si es una pregunta, si es una idea, si es una opinión, cuando ves ese mar de posibilidades, tú cambias ese mar de posibilidades de una manera más pequeña. Entonces estás usando un generador de eventos con frecuencia que no tienen significado, a menos de que esté también combinado con tu intención exactamente en ese momento. No es físico. La pregunta es, ¿cómo mide la intención? No es medir la intención, sino darse cuenta de la intención. Tú eres el que está usando el dispositivo. O lo estás usando solo, o lo estás haciendo para alguien a quien te interesa. Tú tienes el poder en ese momento de determinar el resultado. Porque tú estás conectado con el campo de las posibilidades que no podemos ver. Como a mí me gusta verlo es, lo divino crea todo, incluyendo a nosotros. Entonces nosotros, como individuos,
tenemos el poder de cambiar ciertas partes de la realidad a través de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Así que en el momento en el que utilizamos el healing, estás trayendo tu poder para alterar eventos con un dispositivo físico que está generando estos eventos cada momento. Espero que eso sea un poquito más fácil de entender y suficiente. Algo más. El Healy y el Mahili son buenos para mí. No puedo responder ese tipo de preguntas en un webinar así. Lo siento. Pueden contactarme para ayuda en Waiver Expert. Utilizar Healy con niños, personas que están enfermas, necesitas guía específica de un experto. Bien. Se puede utilizar el Mahili en el mismo diámetro donde está un bebé. De nuevo, la verdad, yo preferiría que me preguntaran eso de manera privada. No quiero dar consejos sobre cómo usar Mahili en un espacio donde hay niños. Está diseñado para todo el mundo, pero cuando tienes un bebé pequeño, debes de tener un diálogo conmigo para tener los suficientes detalles y poderte dar una respuesta mejor. ¿Alguien más? Simplemente el generador de eventos no tiene que ser una computadora. Las computadoras son solamente una manera de crear eventos aleatorios. Lo que hay en Healy es también un generador de eventos aleatorios. Los programas en la app Rosa no son los mismos todo el tiempo. Por ejemplo, coherencia. Puedes tener diferentes frecuencias la siguiente vez que corres el programa. Los programas en la app Rosa, con excepción de aproximadamente 3 programas, uno de dolor, uno de migraña, uno para sueño, utilizan frecuencias individuales, no utilizan el sensor cuántico. Pero todos los demás programas contienen cientos de frecuencias y datos y utilizan el sensor cuántico de ese momento, de la persona que lo está usando ese momento. Y se eligen las principales 3 frecuencias que se necesitan. Pero ese mismo programa, coherencia, por ejemplo, puede tener diferentes frecuencias la siguiente vez. Todo viene de bases de datos que se pusieron en ese programa. Muchos de ustedes saben que yo creo programas expertos para GIL. Entonces, cuando creo estos programas, yo pienso, ¿qué bases de datos pueden ir en este programa? Todo lo que es relevante en mi experiencia a este programa, se lo voy a agregar a este programa. Y entonces voy a dejar que el sensor cuántico elija las frecuencias adecuadas en cada ocasión. Ok,
¿Alguna otra pregunta antes de hablar a McHealy? Gracias, podemos continuar. Bien. Ok, okay. En el McHealy tienes uno, dos, tres, cuatro diferentes tipos de programas. Los clásicos, los ambientales, tienen programas que infunden frecuencias en el agua que beben. Y por último, tenemos los Mac-Making, los programas Mac-Making. Y también tienen una página de programas expertos, 12 espacios para programas expertos de TimeWave. Así que les voy a enseñar. Antes de que mi Mac Healy muriera esta mañana y el video, así que no lo pude abrir de nuevo, pero afortunadamente había tomado screenshots, capturas de pantalla. Estos son los programas MacMaking. Son 24 programas. Carolina MacMaking es famosa por su microcorriente de frecuencias específicas. Estos programas son diferentes a cualquier cosa que tengan en Helio Magile, porque estos programas entregan dos frecuencias al mismo tiempo, pares de frecuencias, siempre, un par de frecuencias. Una, una frecuencia para el problema y una frecuencia para el tejido. Por ejemplo, ¿qué ejemplo puedo poner? Articulaciones. Articulaciones. Hay diferentes pares de frecuencias en ese programa. Un ejemplo de uno de esos pares sería, déjenme buscarlo rápidamente. Lo tengo. $40 Hz reducen inflamación, ¿ok? Y lo digo con seguridad, porque hay mucha investigación hecha por Carolina Making y por otros quiroprácticos, osteopatas, sobre el efecto de 40 Hz. De hecho, si pudiéramos medir la inflamación en el tejido antes y después de aplicar 40 Hz, nosotros notaríamos que hay una gran diferencia en cómo se reduce la inflamación. Así que en este programa de articulaciones se utilizan el par de frecuencias de 40 Hz y vamos a suponer que hay 100 Hz y este par de frecuencias se entregan al mismo tiempo con el McHealy. Bueno, voy a regresarme rápidamente unas cuantas diapositivas para enseñarles algo. Lo demás está en inglés, pero les voy a dar los links para que puedan descargar esto y puedan darle una revisada. Aquí
en esta diapositiva el McHealy y las frecuencias FSLF. Está detallado cuáles son las dos frecuencias que se generan. Aquí está la frecuencia A para el tejido, por ejemplo, inflamación, congestión, para incrementar la vitalidad. Tenemos frecuencias específicas para cada uno de esos problemas. Pero además, damos frecuencias para otra parte específica del cuerpo. Por ejemplo, aquí tengo presentaciones específicas de cada programa y les estoy mostrando de manera general cuál es el problema que está siendo armonizado y cuál es el tejido que está siendo armonizado. Son 24 en total. Ahora voy de regreso a las páginas de McHealy. Tenemos los programas clásicos. Espero no haber cometido un error. Estos son los programas clásicos. Y ves donde dice AF, función de análisis cuántico. Como les dije antes, cuando tú estás corriendo esos programas, utilizas estas frecuencias y 10 segundos después diferente frecuencia y 10 segundos después diferente frecuencia, porque los programas contienen bases de datos. Son cientos de frecuencias en cada base de datos. Pero están dirigidas a ese problema en particular. Tenemos programas ambientales, que es hermoso, que se utilizan frecuencias no nonlineares y el sensor cuántico. Los corres, tenemos niños jugando. Creo que eso significa niños jugando. No hablo bien español. Pero bueno, escoges. Y por el nombre del programa es muy obvio cuál debes escoger o cuáles son relevantes. Yo estaba llevando a mi hijo al dentista hace tiempo y estaba muy mal humor, estaba muy callada. Tiene 21, pero no quería ir al dentista. Y pensé, bueno, déjame te corro un programa ambiental. No me acuerdo cuál fue, pero cuando terminamos el viaje, ya iba cantando. No quería ir, pero de repente ya iba cantando. Así que dije, bueno, pues esto funciona. Bueno, la siguiente página son los programas con los que se infusiona el agua. Entonces, tú puedes eh, infusionar 5 litros para toda la familia. Y se va a mantener ahí. El agua es increíble porque mantiene las frecuencias por días, incluso. Cuando bebes agua, el agua actúa en el cuerpo como comunicación, como un puente de comunicación. Entonces, si el agua es capaz de modificar su estructura molecular, entonces es una manera única en cómo puede convertirse en un puente entre una molécula y otra molécula. Cómo pueden transmitir de una molécula a otra, como nada, como ninguna otra sustancia. Entonces, cuando tú infusionas el agua con una intención específica por medio de frecuencias, entonces tú estás dando a esta agua que estás bebiendo otro nivel
de información que tú quieres que tu cuerpo reciba. Como homeópata, he aceptado que la homeopatía funciona porque sé, porque lo he visto en mis clientes, pero hasta recientemente las personas no creían que podía funcionar, porque no entienden cómo funciona, cómo una sustancia como agua puede, puede generar un patrón de energía y entregarlo al cuerpo, pero sí lo hace. Y ahora los físicos cuánticos han descubierto cómo el agua puede hacer eso. Tiene una habilidad única de cambiar su estructura molecular, su forma, no su estructura, pero su forma. Y por último, en caso de que ustedes no lo sepan, tienen una página de programas expertos en su McHealy de la misma manera que la tienen en su Healy. Los programas normales de Healy también pueden ser corridos en el McHealy. Muchas personas no saben eso. Además, las frecuencias FSM, que son de programas específicos, ellos y el estilo de Karen Making y sus dos frecuencias también pueden ser corridas y enviadas con el McHealy. Si están interesados en FSM e información de Carolyn McMaking, lo pueden buscar en YouTube. Cada semana ella enseña y habla sobre diferentes trabajos y diferentes casos que ella ha vivido. Es verdaderamente fascinante. Bueno, quiero darles a todos ustedes el link de esta presentación para que puedan estudiarla y regresar en su propio tiempo y puedan obtener más claridad sobre la información. Voy a dejar de compartir ahora. Daniel, veo el chat, así que voy a empezar a revisar el chat. Sí. Cuando uso frecuencias, debo de utilizar un contenedor especial de vidrio o puede ser de plástico. Pues el vidrio es mejor, es mucho mejor. Buenos días. Para poner magia en un cuarto, se necesita la autorización de las personas en el salón para usarlo. Esa es una buena pregunta. ¿Se necesita autorización de las personas presentes? Uf, yo creo que lo que es importante es si hay alguna posibilidad de que alguna persona presente no le guste o no quiera que tú estés influenciando su espacio, entonces mejor no lo hagas. Yo creo que siempre debemos dar a las personas la libertad de elegir. Que yo sé que no quieres pasar una hora explicándole a todo el mundo de qué se trata esto, pero si estás corriéndole a un grupo, podrías decir, tengo este dispositivo y estoy usando el dispositivo para elevar la energía, para armonizar la energía de todo el espacio, para entregar eh, frecuencias hermosas
de corazón abierto para que las personas tengan una idea de por qué lo están usando y ellos puedan elegir. Y si a alguna persona no le gusta, pues bueno, puedes detenerte o esa persona puede alejarse. No sé si me explico. Estoy copiando el link y lo estoy poniendo en el chat. ¿Cómo? ¿Qué tan específica tiene que ser una pregunta? Ah, ok. Es una buena pregunta. No debería de ser una pregunta que se responda con un sí o no. Y con la app azul ya estamos preguntando con qué es con lo que tengo frecuencias ahora. Pero si estás usando, por ejemplo, la app azul para obtener apoyo con un problema, mi consejo sería siéntate y toma el tiempo de hacerte presente para ese problema. Hazte presente sobre tus sentimientos acerca de ese problema. Vuélvete humilde en ti mismo, en abrirte a ti mismo para recibir ayuda. Y después pregunta. Por favor, ¿puedo recibir las frecuencias óptimas, las vibraciones óptimas para mí en este momento, en el momento en el que estoy lidiando con el problema? Entonces, requiere que tú te vuelvas presente, que reconozcas cuál es el programa. No nada más decir, ay, todo está bien, todo está bien. No, no, no. Tenemos que sentir. Si queremos reparar y sanar, necesitamos sentirlo. Entonces, sentimos, nos abrimos a nosotros mismos para recibir el apoyo de una manera en la que sea con humildad. Ok, yo no puedo hacer esto por mí misma, pero estoy abierta para que se me envíe lo que yo necesito de este dispositivo. Entonces, si estás escribiendo una declaración o tal vez estás utilizando la fotografía de Aura o tal vez lo estás editando y estás poniendo tu propia declaración, tus propias frases, entonces utiliza frases y palabras positivas que describan qué es lo que tú deseas, para que lo sientas, cómo es en ese momento. Después entras en un estado de gratitud y de apertura y después describes exactamente lo que tú quieres, lo que tú te mereces, lo que tú sientes que mereces y que deseas recibir de lo divino. Eso es lo que debes escribir. Eso es muy poderoso. Así que sí, sí importa que te tomes el tiempo de, de expresar tu intención de una manera ideal. ¿Ok? Vean todos, en la app hay un link para mi Google Drive y espero que todos puedan obtener la información. Yo espero haberlo hecho bien. No necesitan permiso para accesar. Adelante, Daniel, perdón. Ok, otra pregunta. McHealy es utilizado para establecer campos magnéticos. Sí, a ver, McHealy utiliza campo electromagnético de pulsaciones. Básicamente, ¿cómo lo generas? Corres
corriente en un cable frío. Y entonces creas este campo. Tú tienes un campo eléctrico y un magnético perpendicular el uno al otro. Y entonces tú estás mandando frecuencias de uno a otro. Por ejemplo, hay muchos dispositivos que utilizan PMF, frecuencias físicas. La app azul no es física, no es local. En la app azul, cuando yo hablo de campo de información, estoy hablando más allá de lo físico. Esto es física cuántica. Es como entra la física cuántica. Se mueve afuera de lo físico hacia lo no físico. Si yo fuera a resumir como ver la posibilidad, sería utilizar tecnología para, para encontrar, para encontrar el orden y el desorden, para encontrar el orden divino detrás de la manifestación física real. El sensor cuántico alcanza este espacio porque nosotros creemos, a ver, Dios no hace todo. Ni siquiera Einstein pudo entender la aleatoriedad. Para cada uno de nosotros hay orden. Para cada uno de nosotros hay una manera en la que somos vistos y apoyados por el universo y por la vida. Y nosotros utilizamos información cuántica para, para crear puentes entre nuestro cuerpo físico y nuestra mente y estas posibilidades de alcanzar este campo y bajar la información que nos va a ayudar para nuestro camino. No importa si es sabiduría, conocer a la mejor persona en el mejor momento, si son frecuencias que ayuden con un dolor. Cualquiera de estas cosas son posibles con la tecnología cuántica. ¿Qué frecuencias debo usar para problemas de escucha auditivos? Sí, auditivos. Bueno, aquí es donde yo diría que todos los programas en Healy son creados usando Time Waver, eh, programas y maquinaria de Time Waver. Tenemos cientos de miles de frecuencias en diferentes categorías de datos. Entonces, no sé, tú no sabes cuáles programas de Healy contienen frecuencias desórdenes auditivos. Eh, sé que tenemos programas que tratan esto, pero hay un programa, puedo verlo y puedo crear los programas. Ese es el punto de tener un Time Waver que puede crear programas. Entonces, esa es mi respuesta. No sé qué programas de Healy. Yo sé que varios programas tienen ese tipo de bases de datos, pero habría que encontrar uno. También está la app de análisis de Healy. No es la app azul, es la app de análisis. Ahí puedes recurrir, ahí puedes escribir y te van a dar una lista de programas que te ayudan para lo que estás buscando. Por cierto, qué bueno que me acordé de esto antes de terminar. Quiero darle un regalo a todos los que asistieron a este webinar para el mes de mayo.
mediados de mayo ya, voy a crear un código de McGilly Programas Expertos, donde van a obtener 25% de descuento en sus órdenes. De acuerdo a la primera vez que hice un webinar. No lo he creado todavía, pero voy a escribirlo ahora. Para todos. Es puras mayúsculas M-O M-A. ¿Cómo se escribe mayo? A ver, se lo voy a poner en el chat. Mayo, ok, perfecto. M-A-Y-O. Este va a ser el código de cupón para 25% de descuento en programas expertos. En mi programa. Y todo el mundo conoce mi página de internet. Ok, esta es la página y hay otra página para McGilly, en caso de que tengan McGilly. Ok, gracias, gracias. Estoy aprendiendo español, pero no he llegado ahí todavía. ¿Alguna otra pregunta? Asegúrate de que estés bien hidratado, porque igual usas los cables o puedes utilizar el McGilly para el espacio, pero siempre y cuando estés bien hidratado. Ah, si están en Portland, Oregon, deben de utilizar 6, 7 vasos de agua al mismo tiempo. Son 14 cables, 14 electrodos a un solo cuerpo. Es muy intenso, pero funciona bien. Las frecuencias que ella ha descubierto por experiencia, cada par de frecuencias es independiente. No se mezclan, no se confunden en el cuerpo. Así es su experiencia después de 30 años de ver los efectos de las frecuencias. Así que por esa razón, yo pienso que usar McGilly y Gili al mismo tiempo está bien. Pero escucha tu cuerpo. Si haces demasiado el mismo día, pues tal vez al siguiente día vas a sentirte deshidratado, mentalmente agotado o con dolor de cabeza. Tal vez fue demasiado para el nivel de hidratación que tenías. Tómate de repente tiempo para alejarte de toda la tecnología. Vete a la playa, camina, solamente convive con la naturaleza. No te olvides el poder curativo de eso. ¿Hay algún límite de número de programas que puedo usar al día? Bueno, pues es lo mismo que acabo de decir, no hay límite, pero, pero tú con tu propia experiencia vas a aprender cuál es tu límite. Cada quien es un individuo, es individual. Y a veces podrás correrte 5 o 6 programas y otra vez uno o dos son suficientes. No hay una regla. No creo que haya una regla. Obviamente a las personas les encanta decir máximo 3, pero yo no creo. No creo que esté grabado en piedra.
Estoy leyendo los comentarios. Muchas gracias, gracias, gracias. Saben que amo la claridad. A veces me preocupo porque hablo demasiado lento, pero prefiero ser lenta y que me entiendan bien, que hablar súper rápido y que nadie me entienda. A mí me gusta el detalle. Creo que, creo que no necesitamos entender todo el detalle, pero si les gusta el detalle es muy bueno. Este código, hoy es 13 de mayo, hasta el 31 de mayo, más de 2 semanas. Este código, sí, sí. No lo he creado todavía, lo voy a hacer en un momento, en una media hora más o menos. Cuando lleguen a la salida, recuerden poner el código mayo. No es May, es mayo. Excelente. Muy bien. Bueno, pues pienso que alguien va a dar esta grabación o editar esta grabación. Desperdicia un poco de tiempo, pero si quieren ponerlo en algún otro lugar para que alguien más pueda verlo, se los dejo aquí. Voy a poner el link en un segundo. A veces, si una persona es traduciendo y otra persona está hablando en español, está bien, pero normalmente es necesario hablar en inglés. Voy a poner la página aquí. Algunas últimas preguntas. Veo todos los agradecimientos. Es hermoso. Muchas gracias. Es su, es su sábado para disfrutar. Es mi sábado también. Verdaderamente apreciamos tu tiempo y tu sabiduría. Estuvo increíble. De nada, con mucho gusto. Pueden mandarme correos con preguntas sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, pues ya voy a despedirme. Muchas gracias.